Ok, vamos entonces a comenzar con la descripción de algunos temas que quedaron pendientes y salieron a relucir en el cuestionario de preparación de esta sesión. Lo primero que vamos a revisar tiene que ver con la medición cuántica. Entonces vamos a pasar a revisar estos temas de medición cuántica. En los CPS hicieron algunas preguntas, yo las resumí. Las preguntas no es que aparezcan directamente de esta forma, pero yo las resumí en cuatro grandes tópicos. Uno, ¿de dónde sale esto? ¿Y qué significa? Dos, eso de variables conjugadas, aunque lo hemos hablado ya, ¿qué es? O sea, y eso de la transformada de Fourier con variables conjugadas, por favor, volvamos a revisar. Entonces vamos a revisarlo de nuevo. El tema de observable y operador hermítico. Un operador hermítico es un observable un operador hermítico. ¿Qué diferencias hay? Hay observables que no son operadores hermíticos. Ese tipo de preguntas fueron planteadas en los CPS. Y lo otro, también una pregunta respecto al operador densidad de estados. Bueno, y ese operador, ¿cómo es para el caso de estados degenerados? Eso hay que colocarlo en términos de combinaciones lineales de funciones de onda, ¿cómo se hace? Entonces vamos a abordar estos temas que tienen que ver con medición cuántica e incertidumbre. Comencemos con esta primera parte. Esta primera parte que está acá, vamos a llamarla A. Esta primera parte que está acá, vamos a abordarla pensando en una señal. Entonces, imagínense que ustedes que tienen una señal en el tiempo, y tomo en el tiempo porque es quizás una señal común para ustedes. Por ejemplo, pensemos en una señal de voz, de audio. Tenemos una señal en el tiempo. Voy a suponer que la amplitud asociada, que la variable física que codifica esa información, la represento con la letra A. Entonces aquí voy a representar A de t. En el caso particular que me interesa, voy a suponer que la señal que estoy midiendo es una señal que tiene un valor. O sea, es una señal que yo espero que tenga un cierto valor. Vamos a colocarle un cierto valor A minúscula. Ese es el valor que yo esperaría y debería ser continuo. Sin embargo, en el tiempo esa señal tiene ruido, o sea, presenta ciertas desviaciones respecto al valor continuo que yo quiero medir. Cuando yo tengo esta situación, yo puedo encontrar que este valor, el valor promedio de esto, el valor promedio de esta señal sería lo que yo esperaría de A. Ese es el valor promedio, o sea, el valor que yo tendría acá, aquí el valor medio de esa señal. Pero noten que hay algunos valores, vamos a ampliarlo un poco para que veamos mejor. Miren que hay algunos valores que están interesantes. Por ejemplo, la desviación del valor de aquí a acá es un número importante. Este numerito de aquí. ¿Cuánto es este numerito de aquí? ¿Cuánto es este numerito de acá? Si yo llego y mido estos numeritos de acá, yo puedo, al promediarlos, puedo encontrar un valor de qué tanto se me desvía en promedio mi señal del valor que yo espero. Y eso me serviría a mí para identificar un error en la medición. Entonces, yo puedo llegar y decir esto. Yo puedo llegar y decir que aquí tengo un valor, que este es el valor de A en un cierto tiempo. Y miren que esta distancia de aquí, o sea, esta distancia de aquí a aquí, sería ese valor de A menos el valor esperado de A. Si yo sumo todos los valores esperados de eso, algunos van a ser positivos y otros negativos. Entonces, si yo lo sumo, puede que me dé 0, pero miren que el valor de desviación de la media no es 0. Entonces, una mejor cantidad para poder yo identificar qué tan desviada está la señal del valor esperado sería elevar esto al cuadrado. Es decir, si yo llego y calculo el valor de la señal menos el valor medio, lo elevo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, evito que los valores negativos como este se me anulen con los positivos como este. Entonces todos contribuyen para el valor de incertidumbre que quiero calcular. Pero miren que esto que está aquí es cada uno de los valorcitos de acá. Y yo quiero tener un solo número que me represente qué tan alejada están la señal amarilla del valor medio que me interesa medir acá. Y ese valor lo podría obtener simplemente si yo calculo un valor esperado de esto. A esto se le conoce como una desviación estándar de A. Perdón, como una varianza de A.
La raíz cuadrada de esto sería la desviación estándar, que es la que yo uso para obtener el valor esperado. Y eso sería la raíz cuadrada de a menos a cuadrado. Ahora, ustedes saben que pasar de aquí a la expresión que nosotros usamos es bastante sencillo. Simplemente lo que tendríamos que hacer es desarrollar estos valores. O sea, si nosotros llegamos y desarrollamos este valor primero. Aquí me faltó esto. Si desarrollamos este valor primero, a menos el valor esperado de a al cuadrado, eso me va a dar a cuadrado menos 2 veces a por el valor medio de a más al cuadrado. ¿Ok? Ahora, si yo a esto le saco el valor esperado, ¿sí? Entonces aquí tendría el valor esperado de a cuadrado menos el valor esperado, como esto, el 2 como el 2 es una constante, sale, sería 2 valor esperado de a por valor esperado de a más el valor esperado de a al cuadrado. El valor esperado de una constante es la misma constante. Entonces miren que estos dos términos, esos dos términos se pueden sumar. Entonces me queda la conocida expresión que hemos venido usando para calcular la incertidumbre. Entonces, ahora vamos a mirar el tema de variables conjugadas. Entonces, se dice que yo tengo dos variables conjugadas. Por ejemplo, voy a decir que x y y son conjugadas. Son variables conjugadas. Si x y y son variables conjugadas, significa que existen dos funciones. Por ejemplo, existe una función f de x y existe otra función llamada g de y, tales que yo puedo establecer una relación entre estas dos funciones. Y esa relación entre las dos funciones la puedo establecer por una transformada de Fourier. De tal forma que g de y sea igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, la integral, bueno, no me va a caber. Vamos a escribirla abajo. La integral de la función f de x e a la menos j pi x y de x. Si yo tengo esta relación, que básicamente es una transformada de Fourier, entonces yo puedo decir que estas dos variables están conjugadas, la variable x y la variable y. Y esto implica cosas interesantes. Implica cosas como estas. El ejemplo que habíamos hecho la sesión pasada, yo tengo una función que está aquí definida en la variable x, y voy a colocar también acá la función correspondiente en la variable y que obtengo al hacer la transformada de Fourier. Es decir, yo paso desde el plano de la izquierda al plano de la derecha por una transformada de Fourier. Si en el de la izquierda yo tengo un rectangulito de esta forma, si tengo un rectangulito de esta forma, entonces nosotros vamos a tener en el otro lado una función sinc, de tal forma que el ancho que tengo acá, que es a, va a estar asociado con el ancho de acá,
1 sobre 2a menos 1 sobre 2a. Entonces, nosotros tenemos que, si ampliamos, si nosotros tenemos una incertidumbre pequeña para medir la posición, para medir algo aquí, quiere decir que esta ventana debe tener un ancho muy pequeño, es decir, que A tiende a 0. Si A tiende a 0, entonces miren que 1 sobre A se vuelve muy ancho. Entonces yo no puedo tener un cierto espesor, o sea, un cierto ancho en Y tener ese mismo ancho en X, dado que las variables están conjugadas, dado que cuando yo transformo de X a Y voy a obtener relaciones inversas entre las distancias en X y las distancias en Y. Y eso me define un cierto principio de incertidumbre en obtener valores precisos de señal, o sea, de la señal confinada, de la señal bien definida aquí, por ejemplo, en la variable X. Si yo tengo valores bien definidos en la variable X, en la variable Y se expande el espectro y voy a tener valores menos definidos. Claro, cuando nosotros estudiamos esto en términos de las mediciones, que son estas mediciones como las vimos acá, nosotros podemos establecer una relación de incertidumbre que es la que ya hemos descrito. Es decir, que el producto de las incertidumbres de dos cualesquiera operadores va a ser siempre mayor o igual a un medio del valor absoluto de el valor esperado del conmutador de los dos operadores y esta relación de incertidumbre se va a cumplir para cualquier dos pares de variables de operadores en mecánica cuántica. Entonces las relaciones de incertidumbre se dan para cualquier par de operadores que tengan una que no conmuten. ¿Sí? Entonces, la relación entre un observable y un operador hermítico es un operador que tiene valores propios que son números reales. Y esos valores propios que son números reales uno dice, bueno, yo puedo hacer una medición en mi mundo macroscópico, en mi mundo físico, solamente puedo hacer mediciones que corresponden con números reales. Entonces yo esperaría que solamente aquellos operadores que me den un valor propio que sea real, yo esperaría que sean los operadores que yo puedo medir en mecánica cuántica. Y esos operadores son operadores que tienen esas características, que su complejo conjugado y la respuesta del complejo conjugado del operador es igual al operador. Son operadores hermíticos. En el caso de operadores hermíticos, se espera que los valores propios sean números reales, y esos son los que uno esperaría que se observe en la naturaleza. Entonces, de acuerdo a ese principio, se postula, de hecho eso fue postulado el siglo pasado, que en mecánica cuántica, para tú poder medir algo, tienes que medirlo y el resultado de tu medición debe ser un número real. Por lo tanto, los operadores que describen a ese sistema tienen que ser operadores que te den números reales, y los operadores hermíticos son operadores que te dan números reales. Entonces, la relación entre un operador hermítico y un observable es que aquellos operadores que tú puedes observar, porque cuando haces la medición te da un valor real, tienen que ser hermíticos.